Muchas gracias, Paula, por acompañarnos en Contrapuntos. Descubro en tu narrativa, que me interesa mucho, en las 3 novelas tuyas que conozco, que tienes un impulso crítico, te gusta pensar a contracorriente, usas las novelas para discutir ideas y para burlarte, tiene un tono cínico a veces, otro reivindicativo, siempre con mucho humor. Y pienso en Las teorías salvajes, tu primera novela, en donde lo que haces es una refutación, discusión del fanatismo ideológico de la extrema izquierda. Después en Mona, cómo ese fanatismo se centra en el fanatismo de la identidad, por decirlo de alguna forma. Y ahora con Bad Hombre, que es la novedad y de lo que vamos a hablar en el programa, de esos fanatismos de la identidad, escoges uno, quizá el más polémico, que es el del feminismo radical. ¿Te parece un buen acercamiento a tus 3 novelas? Bueno, tienes una cuarta, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Ricardo, la lectura. Sí, creo que como decís, la izquierda ha sido una gran musa para mí. Me ha dado muchísimos, bueno, algunos de estos temas que vos decís. Por ejemplo, en Las teorías salvajes, mi preocupación mayor tenía que ver con la manera en la que el progresismo había como construido un relato romántico del héroe guerrillero, y eso como de alguna manera coincidía con el inicio de la era kirchnerista, que bueno, que hizo como un trabajo muy fuerte sobre eso, en cierto nivel virtuoso, pero luego directamente cooptando esas banderas como para, usándolo un poco como, bueno, como su emblema de virtud, y también un poco como coartada para que no mirasen como qué otras cosas yacían debajo. Eh, pero bueno, más allá como de la cuestión como puntual y a ver, como súper coyuntural, o sea, del gobierno, porque en rigor cuando yo lo escribí, ese gobierno todavía no había manifestado como en su totalidad este punto reivindicatorio. Me parecía que tenía que ver con el zeitgeist de mi tiempo, de las discusiones que había en Buenos Aires, y a mí me interesa mucho como meter los dedos en la cultura, no sé, como en el enchufe donde está la electricidad de la cultura y no sé, y ver qué me pasa ahí. Como me parece que es un poco también el caso con Bad Hombre, porque también, así como yo sentía como que la realidad bueno, de ese Buenos Aires donde yo crecía y estudiaba, no sé, un poco me acosaba con estas ideas, también sentí que este libro un poco me acosaba, porque, bueno, porque venían estas mujeres a mí con estas preocupaciones que eran como muy reales también. O sea, el tema digamos, de proteger a las mujeres y de luchar por los derechos de las mujeres es algo digamos, que me interesa muchísimo de una manera muy profunda, y por eso me parece muy interesante como ver, a ver, cuáles son los mecanismos, eh, digamos, cuáles sirven, cuáles no, y a la vez, bueno, cuál es el mundo en realidad que no estamos mirando y que tiene que ver bueno, con esa toma de armas también. Vamos a dedicar, te digo, la conversación a Bad Hombre, casi toda, pero podríamos regresar un momento a la primera novela, porque su recepción en Argentina fue justamente muy polémica, bueno, una gran recepción, como un debut literario espectacular, pero también con mucha crítica, porque dabas en el hueso de algunos postulados que se habían vuelto fetiches intocables, ¿no? Uno de ellos, que no lo discute la novela, pero que surge en las discusiones, es toda la relación con los desaparecidos, por una parte, y por la otra, efectivamente, cómo la clase media compra una ideología que la lleva al suicidio, que son las guerrillas, y luego eso se vuelve heroico en lugar de volverse autocrítico, Ujú. ¿no? Un poco por ahí estaba la discusión del libro, sí. Bueno, una de las cosas que a mí me preocupaban era que justamente yo había como estudiado en un ambiente de izquierda, había sido de alguna manera formada en ese ambiente, había estudiado en la UBA, bueno, mis padres, mi mamá profesaba, había sido también una militante de izquierda,
Y me preocupaba muchísimo que no hubiera como ninguna intención de autocrítica. Y de hecho me parece que en el momento en el que empezó a surgir cierta autocrítica, porque empezó a aparecer una revista muy interesante llamada Lucha Armada, donde por ejemplo aparecían relatos de el Che mandando fusilar gente o digamos, como los castigos que sufrían los desertores, los castigos que sufrían los homosexuales, etcétera. Bueno, esos pequeños destellos de autocrítica son rápidamente cancelados por esta cultura política que lo que hace es como, digamos, tomar esas banderas para usarlas para darles luego una utilización política. Y me parece que ahí se obtura ese proceso intelectual y bueno, lo que a mí un poco también me llamaba era eso. Me interesaban muchas cosas en torno como al héroe montonero. Y por eso como la narradora es como que, no sé, seduce y medio secuestra a un montonero, como bajo el lema de que ella también iba a llevar adelante como una especie de aplicación de ese moto leninista, que es cuanto peor, mejor. Es decir, que para que la seducción fuera completa, para que el placer fuera todopoderoso, ella tenía que provocarlo hasta el final para que ahí entonces el Estado o este hombre como que le mostrara como toda su fuerza. Bueno, en esas, digamos, como, no sé, ditirambos entre, del deseo y la política y los mandatos, estaba un poco como escrita esa novela y me había interesado. Y es verdad que eso, generó, que un montón de gente se enojara. Por ejemplo, había, no sé, una revista que se llamaba Planta, que pidieron que me retracte de la novela, que dijeron que la novela era fálica, que era una novela sin amor, que sin amor era como una de las acusaciones más tremendas. Y me comparaban con Videla, con todo lo malo que te puedas imaginar, pero además, estaba este gesto, digamos, como del pedido de retractación. Y la verdad que eso fue muy divertido para mí, porque en el momento en el que ellos como reaccionan de esa manera, la gente empieza a ver que, digamos, como además de como del experimento que yo trataba de hacer con la novela, realmente alguien había acusado la herida. Sí, confirmaba la reacción confirmaba la tesis de la propia Totalmente. novela, ¿no? Y la realizaba. Entonces había algo, como muy hermoso. Siempre me gustaron como las novelas que tienen como ribetes un poco extraliterarios. Entonces como que la novela empezaba también como a, no sé, a deambular por otros lugares como un bichito vivo. Y eso fue como muy, muy Pero divertido para mí. no cansada de meterte en problemas en tu país, decides aceptar una beca o una estancia en San Francisco. Ahí descubres la locura americana de las identidades, este fanatismo de la identidad. Y una primera reacción, aunque también está en Bad Hombre, está en Mona, ¿no? ¿Por qué no nos dices un poco? Bueno, en el momento en el que yo me mudo a Estados Unidos, que es verdad que coincide también como con un momento, con escenas de Bad Hombre, yo pienso que soy una inmigrante con todas las de la ley, es decir, que voy a vivir ahí, empiezo a escribir en inglés. Mona la empecé a escribir en inglés, como los primeros 3, 4 capítulos las hice en inglés, y después, empecé como a sentir que me faltaba como toda la lujuria del idioma castellano y de su locura. Entonces, me traduje y volví a mi lengua, trastocada ya, no sé qué lengua era. Y no, para mí fue, no sé, fue un poco fascinante porque, claro, yo nunca me había autopercibido como una persona de color. Es decir, como no, o sea, no era algo como que formaba parte de, no sé, de las categorías que yo manejaba en Argentina o, en los lugares que había visitado. Y me daba cuenta además digamos, que si yo entraba en Estados Unidos me convertía en una persona de color, pero cuando salía dejaba de ser una persona de color. Entonces me parece que algo tenía que ver con ese lugar, más que con una esencia mía que se estuviera manifestando. Y de hecho me generó un montón como de pasos de comedia con personas, esta incapacidad mía de percibirme como un ser racializado, porque es como, era todo un aprendizaje que yo tenía que hacer también. Y me acuerdo, no sé, como ir caminando, ver chicas con camisetas que decía tipo proud to be brown, y claro, yo también era marrón,
y me invitaban a lugares y me decían, bueno, vos como persona de color, ¿qué sentís ante esto? Y me daba cuenta como que yo también era como, bueno, era como no sé, la ramita de virtud, como el cachorrito que invitaban como para sentirse más cute. Y bueno, eso me parecía muy, muy gracioso. Y bueno, tiene también que ver bueno, con cierta experiencia de, no sé, de circular en ambientes, de cómo poder lidiar con la angustia, de, no sé, de tener como una especie de rol profesional, o como aprender a ser una escritora en público. Entonces, además de escribir, después como que había que hacer ciertas cosas, hablar con personas, dar charlas, interactuar. Y me parece que como, no sé, un poco lo que encontré es que mi manera de lidiar con mi ansiedad tenía que ver con volver a las personas con personajes. Entonces, si yo estaba en lugares, pero me sentía que estaba en una novela, me sentía en control de la situación y casi me sentía como inspirada, incluso cuando las cosas no me gustaban o, digamos, había cosas que no, bueno, ante las que no sabía cómo reaccionar o que las sentía directamente agresivas. Y poder disfrutar de la agresión de los demás, como uno está mirando, no sé, no te digo un documental, pero sí, no sé, cierto animalito que me está mostrando lo más profundo de sí, bueno, es algo no sé, que empecé a apreciar. Y bueno, y que tiene que ver con cómo, no sé, empecé a escribir Mona. Es curioso porque esta clasificación racial que hacen los norteamericanos supuestamente es para proteger a las minorías raciales y al final las acaban metiendo en un cartabón, en una taxonomía que vuelve el discurso mucho más racista que si no existiera, ¿no? Y es un poco el alegato que está detrás de Mona, ¿no? Sí, totalmente. Creo que tiene esa contrapartida que ellos no vieron, digamos, estando tan contentos con su actitud virtuosa y, por supuesto, paternalista ante todos estos seres, porque, digamos, si somos todos minorías, hay una sola que es la mayoría, hay un solo que es como la literatura, todas las otras cosas son entidades menores. Y me parece que como que la bofetada más grande tiene que ver con esta elección de Trump, de ver Estados Unidos completamente pintado de rojo, porque lo que ves es que esos mismos latinos no votaron según esa clasificación racializada de qué es lo que vienen a ser sus interioridades, porque tienen estas marcas raciales. Trump los interpeló en tanto norteamericanos. O sea, son americanos y justamente por eso es que pueden votar, porque tienen estos papeles. Era mucho más simple ir por ahí, por esa identidad, como una identidad, eh, no sé, de aspiración o una identidad que te hace sentir, no sé, orgulloso y que tiene que ver con cómo proyectás el futuro tuyo y de tus hijos, que esta visión racista, digamos como que te termina atando a una sangre y el lugar de donde venís, casi como una actitud premoderna, donde se te da la palabra en relación a lo que vos venís a representar por la sangre que llevas adentro. Cuando además son teorías totalmente científicas y que no se sostienen en la realidad. Pero decías, porque Mona también es una gran sátira del mundo literario, los egos, el conflicto que hay detrás de los escritores, y dices que te protegías de esa realidad a la que habías accedido por tu primera novela tan exitosa, viendo el mundo como una ficción y entonces te sentías cómoda, ¿no? En cambio, en Bat Hombre, quizá el proceso es el contrario, ¿no? Es decir, que hay una realidad que es muy dura, casi violenta, y lo que prefieres es usar la ficción, pero no para protegerte a ti de vivir una novela, sino para proteger a los protagonistas de la realidad, ¿no? Por eso Bat Hombre es una novela. ¿Por qué decidiste que un libro que en realidad es una denuncia basada en hechos reales se convirtiera en una novela? Bueno, yo no sé si el libro es una denuncia. Lo que sí es, digamos, fue la primera vez que yo trabajaba directamente con hechos reales y como asumiendo una actitud de periodista. Algunas conversaciones las grabé o en otros casos, o sea, tomaba nota inmediatamente. Después, bueno, como que iba y confutaba con las fuentes. Y bueno, y por ejemplo, para proteger la privacidad de estas personas, también es que
al final en los agradecimientos digo que la sustancia fundamental es la ficción, también, digamos, como para que no haya como enredos ulteriores que no me gustaría tener. Pero, no sé, me parece como que es esa sustancia compleja o sea, del hecho real que tiene que ver con la ficción con la que nos contamos nuestra intimidad también. Me parecía que tenía que tener como, no sé, la forma de una novela, porque me parece que es un ámbito de libertad, y también porque son justamente las herramientas de la ficción las que pueden hacer como que sientas como con más fuerza, digamos, o como que puedas vivir esas sensaciones, digamos, que atraviesan los personajes. Yo no, de hecho, como por momentos me pregunto, o sea, yo no creo que pueda traerle justicia a estos hombres, tampoco creo que sea mi rol. A mí lo que me interesa es escucharlos justamente porque son el ser al que no se escucha, y también porque me he dado cuenta que como tirando de ese hilo estaba como acercándome como a las esquirlas de estas pasiones y nada, la peligrosidad de estas mujeres que al final del día eran como la musa mayor que me animaba, como entenderlas a ellas. Es un libro para que se ubique el público de Contrapuntos, que cuenta enlazadas entre sí eh, una serie de cancelaciones en donde un grupo, o por venganzas o no, un grupo también distinto de mujeres decide acusar públicamente a una serie de hombres de hechos abominables, pero que nunca van al registro policíaco, sino que se queda en la denuncia pública, ¿no? Exacto, no hay denuncias policiales en Así este libro. es. Y yo creo que quizá el motor del libro tuyo, uno es tu espíritu a contracorriente, como ya decía, pero otro es que tú también fuiste cancelada originalmente, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Aunque no fructificó, afortunadamente, ¿no? Bueno, para mí fue muy impresionante porque, o sea, más o menos en 2017, a principios de 2017, cuando está este discurso de Trump, cuando está su inauguración, es que, bueno, tiene lugar el último capítulo de Bad Hombre y, no sé, como un par de semanas después o algo así, bueno, me llama esta chica, me cuenta que bueno, yo sabía que ellos habían estado saliendo, pero ella me decía que no, que en realidad no estaban juntos. O no, me dice, no, este pibe no sé, me contagió herpes a propósito, tenés que ayudarme a escracharlo en Facebook. Y yo como, no sé, le dije, pero no sé, me parece buena idea como poner en Facebook el herpes. No sé, es como, me parece que te pone más en problemas a vos, es como que, bueno, hablemos con él o no sé. Entonces ella se enoja conmigo porque no estoy creyendo digamos, esta cosa terrible o porque no me estoy sumando a lo que ella me está pidiendo. Y pasan los meses después de que ella me había bloqueado y ahí, no sé, un día de la nada me llaman mis editores como re preocupados porque había llegado esta carta al director de un festival de literatura alemán en Berlín. Era la primera vez que yo iba a ir a Berlín porque habían traducido un libro mío, Cryptozen, bueno, nada, mi segunda novela, iba a salir ahí. Y había llegado esta carta pidiendo que me retirasen la invitación porque yo era una negacionistische Stimme, una voz negacionista. Y claro, era como una cosa rarísima, mis editores no sabían qué hacer, el director no podía creerlo, y luego me entero que esa misma carta le había llegado a un montón de periodistas de Berlín, incluso gente que había reseñado mi libro o que lo iban a reseñar y que evidentemente luego, por ejemplo, no lo reseñaron, además de la Cancillería Argentina, etcétera, diciendo que me iban a hacer como, no sé, un scratch en el aeropuerto y en el festival. Porque, había como una especie de argumento en un alemán muy bueno, de que, no sé, yo en un artículo de la BBC estaba tratando de manera negacionista la dictadura argentina, lo cual no era cierto, pero claro, al trasladar la idea de negacionista al contexto alemán, imagínate, le decís eso a un alemán, es lo peor que puedes decir y además es un delito. Entonces, bueno, ella es como que había encontrado, había diseñado este veneno contra mí
Y fue interesante para mí como pensar que yo también estaba como atrapada dentro de este párrafo, que de pronto tenía que probar mi inocencia en relación a hechos absurdos, digamos, a frases absurdas como en torno a mí, y me sentía como una mariposa, ¿viste? Contra un terciopelo que no me podía mover, y me pareció que había una situación súper literaria en eso, como estar atrapada en un párrafo, tener que como establecer como digamos, como gerenciar una verdad con la misma fruición con la que también se podía organizar una mentira. Entonces había algo, bueno, no, un sustrato hiperliterario ahí. Y me di cuenta, claro, el hombre también puedo ser yo, cualquiera puede serlo. Es impresionante ese intento de cancelación, efectivamente, porque en el contexto argentino la palabra negacionista quiere decir que ciertas personas cuestionan la cifra de los 30.000 desaparecidos por la dictadura de Videla y del generalato en general, en base a estudios, a denuncias efectivas o lo que sea. Y si uno cuestiona esa cifra que es redonda e inapelable, pasa a la categoría de negacionista. Pero trasladado a Alemania, efectivamente es negar la Shoah, es un delito monstruoso, es cuestionar el mayor crimen de la historia de la humanidad, etcétera. Y ahí descubriste la maldad intrínseca, porque además lo hizo desde un buen alemán, etcétera, Claro, etcétera, ¿no? claro, además eso también era muy divertido porque ella había ido conmigo a la universidad y yo admiraba su alemán, pues yo nunca había podido hablar alemán tan bien como ella. Entonces, bueno, también era como divertido que como que esta amiga que yo admiraba, eh, digamos, y cuyas armas había cincelado también durante nuestras épocas de la universidad, de pronto lo convirtió en una daga contra mí. Y sí, efectivamente, hay grupos de personas que creen que comentar que existen dos cifras, por ejemplo, que la cifra simbólica fundamental, etcétera, de los 30.000 desaparecidos, y que también existe otras cifras que también sostienen otras organizaciones de derechos humanos, que son más o menos como un tercio de eso, solamente plantear que eso existe es ya una actitud negacionista. Pero la verdad es que tiene que ver con, no sé, con el estudio de la historia y, y obviamente, o sea, No, ¿qué necesidad o por qué uno tendría que negar o sea, basta un que hay desaparecidos? O sea, y basta un desaparecido por el Estado para hacer un crimen abominable, exactamente. injustificable y monstruoso, Y los ¿no? números exactamente no le quitan ninguna monstruosidad a los Así crímenes es. ya realizados. Entonces, pero bueno, son como distintas maneras en las que se tienden a electrificar ciertas discusiones para que nadie estudie, para que nadie se meta en el tema. Entonces, no, el tema de los desaparecidos ya es algo que nadie puede tocar porque después vienen y te pueden decir negacionista, te pueden cancelar. Entonces así es como se van, como digamos, el progresismo va generando distintos gulags a donde nadie se puede acercar, donde nadie puede pensar, y me parece que es todo lo contrario del pensamiento crítico, es todo lo contrario de entender la historia y por supuesto como de la autocrítica que tenemos que tener como país para entender las cosas que hacemos. Y uno de esos negacionismos hoy sería el cuestionar el relato de una mujer que se dice víctima de un abuso, ¿no? Porque eso es en realidad el tema de Batombre, ¿no? Bueno, claro, la de gran transgresión tendría que ver con cuestionar el yo te creo hermana, como esta como nueva ley heredada, y lo que es muy interesante es que al final del día solamente parece cuestionarse eso desde los ámbitos progresistas cuando hay un macho patriarcal de la política que cae. O sea, estás hablando de Íñigo Errejón, por Estoy ejemplo. hablando de Ñigo, pero además él tiene un precursor, que es Alberto Fernández. Esto también le pasó a Alberto Fernández en agosto. Alberto Fernández, que se ponía corbatas verdes, que dijo frases memorables como, por ejemplo, yo terminé con el patriarcado, él solo, él solito, hizo todo el trabajo por nosotras. El presidente feminista por excelencia, bueno, está ahora en un juicio por pegarle a la esposa dentro de la residencia presidencial, además de tener toda clase de actitudes machirulas hiperprobadas y hipervirales. Y fue en ese momento cuando el feminismo, que hasta entonces, este feminismo woke, digamos, puritano, cooptado por el kirchnerismo, porque por supuesto no es todo el feminismo,
que es, no sé, me parece como un mundo mucho más complejo, bueno, y mucho más rico. Estas feministas que en ningún momento habían, digamos, como ni dudado sobre la importancia de sostener el yo te creo hermana, empezaron a decir, no, pues, pero yo te creo hermana es relativo. La verdad es como hay que ver qué pasa. Y me parece que es muy divertido porque es la situación paralela exacta con Íñigo Errejón, el inefable, que él también decía que decir que algo es una denuncia falsa es una actitud fascista o algo así. Y ahora es el primero que dice, que su abogado dice, esto es una denuncia falsa. Descubrieron las virtudes de la presunción de inocencia, por ejemplo, ¿no? Parece que descubrieron el Estado de Derecho. Así es. Pero con una salvedad importante, porque el expresidente argentino parece claramente probado, aunque hay que esperar a que se pronuncie los jueces, que ejercía una violencia psicopática, de golpes, de amenazas a su mujer embarazada, todo tipo de opresiones inimaginables. Y en el caso de Íñigo Errejón es más bien la paradoja de ver a uno de estos santotes caído, pero en el fondo las denuncias contra él parece ser que tienen muy poca sustancia, ¿no? Bueno, a ver, yo ahí me parece que es como más Tenemos que estar en profundo. desacuerdo en algo, ¿eh? Porque, No. Bueno, genial, estemos en desacuerdo en esto. Porque justamente es Íñigo el que se convierte en un capitán de promulgar esta ley que tiene que ver con los micromachismos. Es decir, que esta clase de comportamientos, digamos, no estrictamente delictivos, pero sí penosos, desagradables, son justamente los que caen dentro del ámbito de esa misma ley a la cual digamos, que él quiso aplicar a todos los hombres. Lo divertido es que este hombre que se erige en sacerdote, que pretende, digamos, como bajar lineamientos de cómo tienen que ser las relaciones virtuosas entre hombres y mujeres, sea precisamente el réprobo máximo, o uno de los grandes réprobos justamente en esas menudencias. que sin ser delito demuestran ese... Que sin ser delito estarían probando, sin embargo, como el gran problema del patriarcado, como un problema donde al final del día todos los hombres son violadores en potencia, bueno, y esa como maraña de conceptos filosóficamente carenciados que me parece que caracterizan a este feminismo puritano. O sea, el hecho de que él haya, digamos, cuando cae un líder, cae todo como el conjunto de creencias que lo secunda. Entonces me parece que la furia contra Íñigo no solamente tiene que ver con él por haber sido un hipócrita, sino también, digamos, por tanta gente que siente, bueno, ¿y qué hago yo con mi taller de nuevas masculinidades? O sea, Claro. ¿y qué hago yo que estoy hablando con la ETO de este tiempo y que me sentía súper virtuosa porque estaba combatiendo al patriarcado O sea, así? hay algunos o muchos que se pueden sentir manipulados o tontos por haber comprado ese relato, y otros al contrario, que se escudan en el sacerdote caído para limpiar sus comportamientos análogos a los de Íñigo Errejón, seguramente, ¿no? Bueno, eso lo que tiene como de, no sé, curioso o sistemático este tipo de linchamientos, y es un fenómeno que yo observo en Bad Hombre, tiene que ver que cuando esta red se cierra en torno a este hombre que es señalado como el bad hombre a extirpar, todos los que se unen en el linchamiento quedan como purificados. Entonces, una de las dinámicas que es complicada es que al final del día estas cancelaciones, más que beneficiar a mujeres, benefician a otros hombres, porque hacen que, por ejemplo, los que son como los verdaderos abusadores queden como dentro de este ámbito de los que se unieron, digamos, para masacrar al horrendo, y es claramente el caso del académico francés que es un caso como bastante terrible que cuento en el libro. Sin duda. En el libro también se da una cruel paradoja, y es que la violencia contra las mujeres existe, y lo que hacen estas cancelaciones por violencia simbólica es que igualan malos entendidos, relaciones equívocas, incluso malos amantes, con hechos de violencia brutal, ¿no? Yo lo pienso, por ejemplo, en México, mi país, que es uno de los países más difíciles del mundo para ser mujer, donde en el norte hubo estos feminicidios monstruosos en Ciudad del Paso, donde hay un machismo vertical en las relaciones sociales, y que lo único que haya salido sea
las quejas de la clase media, privilegiada, escritoras, que han tenido y gozado de todos los privilegios porque no les cayó bien una persona u otra, ¿no? Y creo que ese es uno de los temas centrales de Bad Hombre, ¿no? La diferencia entre la dureza real que sufren las mujeres y las cancelaciones que son básicamente en el mundo de lo simbólico, ¿no? En el mundo de lo simbólico y en el mundo, como muy bien decís, de la clase media y la clase media alta. Y que me parece que digamos, como mantener como tanto foco sobre eso termina banalizando la violencia real que sufren las mujeres y termina como, bueno, como cometiendo un hecho de injusticia como, no sé, que, que por lo menos vale la pena analizar, digamos, como no quedarnos simplemente como, no sé, ante su espectáculo. Parece como que como estirar el chicle de la violencia de modo tal que una violación sea violencia, pero también no me acompañó a la parada del colectivo es violencia, porque me acuerdo que hubo una cancelación que tenía que ver con esa acusación, que habían estado juntos, él no la quiso acompañar. Bueno, no sé, obviamente las mujeres nos podemos como ofender por un montón de cosas y estamos en todo nuestro derecho y hay un montón de cosas que no vamos a soportar y que quizás como en otra época como hubieran como pasado como por más normales, pero sin embargo, o sea, como no parece justo democratizar la violencia de esa manera, así como tampoco me parece justo a mí como sostener motos como todos los hombres son violadores en potencia, porque implica que el que no es violador es ya un hecho anormal, lo cual ya te habla de una antropología totalmente desvariada, y porque también me parece como que, bueno, rebaja justamente la opción ética de no estar violando a nadie. Así de absurdo tiene que sonar. O sea, me parece que tenemos como que poder como mejorar la vida de las mujeres, como trabajar para su empoderamiento y para la igualdad de los derechos, o sea, sin necesariamente tener que hacer como estas bajadas que me parece que lo que terminan es como por tratar de esencializar a los hombres en tanto violadores, en tanto seres de la violencia, y a las mujeres en tanto que víctimas. Y parece como si así digamos, como se generase un cisma que, digamos, yo que me preocupa, me interesa mucho el tema de la inteligencia artificial, lo veo como casi diseñado por la inteligencia artificial. O sea, generamos sexos que no se hablen de manera tal que tengamos novios que sean AIs. Y la verdad que veo como, por ejemplo, en movimientos como la forma en la que, no sé, americanas están reaccionando ahora diciendo no vamos a tener sexo con los hombres porque votaron a Trump, también como asumiendo que el deseo es algo de los hombres, no de ellas. Claro. No sé, también es como, no puedes regalarle el deseo al bando enemigo si es que es tu enemigo. Volvamos un segundo a la violencia, porque hay un momento muy conmovedor de tu libro cuando hablas de la forma en que te enteraste del asesinato a golpes de tu tía abuela, ¿no? En Lima, con total impunidad, una muchachita además, ¿no? Y yo creo que eso es importante dejarlo claro y haces muy bien en decirlo en el libro porque pone en el plano justo de la realidad donde tienen que estar las cosas. Eso sí es una tragedia monstruosa e inapelable, ¿no? ¿Por qué no le recuerdas al público ese testimonio? Bueno, yo me enteré de esa historia y por algún motivo siempre la había como situado en el siglo XIX, como en el Perú de la Sierra del siglo XIX, que para mí es de donde viene mi familia, pero en realidad era mucho más cercano, había ocurrido en los años 50 en Lima, cuando mi mamá era una niña, y luego, más o menos luego de esas situaciones que, bueno, de esta tragedia, es que viene mi mamá con toda su familia, se muda a Argentina. Yo no sabía mucho, había empezado como a averiguar, a hablar con mis tías, eran muy chiquitas cuando esto pasó y de pronto apareció una foto, me llegó una foto de donde estaba Ana, esta chiquita que fue asesinada, y mi abuela, que había sido, bueno, una persona muy importante para mí porque era la que me cuidaba porque mi mamá estaba en otra. Y La foto está incluida en el la libro, foto ¿no? está en el libro. Y nada, es como, no sé, tiene un estilo increíble. Está mi bisabuela, que no sé si aprendió realmente a leer y escribir, no está claro.
en castellano, sí hablaba quechua. Bueno, Parece una matriarca indígena poderosísima, ¿no? Sí. no, un rostro increíble. Y, nada, y las ropas de ellas, bueno, y que esta chiquita tuviera un moñito, bueno, me conmovió mucho esa foto. Y ahí dije, o sea, yo siempre había querido escribir sobre eso, pero estaba como un poco, no sabía de qué manera se me iba a presentar y me gustó mucho como Es que incluirlo funciona en de el... contraste brutal entre la frivolidad de las denuncias y la dura realidad de una tragedia de esas dimensiones, ¿no? Hay otro Sí, personaje que atraviesa el libro también que me gusta mucho, que es Victoria Ocampo, la gran animadora cultural de Argentina, la editora mítica de la revista Sur, memorialista, ¿no? Y que haces un retrato bastante descarnado de Victoria, ¿no? Pero en cierto sentido es una defensa de un feminismo que lo que quiere es la igualdad y que no niega el deseo femenino, ¿no? Porque ella era una mujer que tenía una enorme fascinación por los hombres atractivos y actuaba en consecuencia, ¿no? sí. A mí Victoria Ocampo me vuelve loca. Me encantan como sus ribetes de femme fatale de la cultura. Ujú. Eh, y también me parece que era una mujer que también sería como muy políticamente incorrecta como en este tiempo, porque creo que ella objetivizaba bastante a los hombres. O sea, a ella les interesaba ciertos grandes hombres de la cultura para traerlos a Argentina y para de alguna manera como amoblar ese nuevo espacio que va a ser como la cultura moderna en Argentina. Entonces, bueno, Ortega y Gasset, Eran las Tagore, esculturas de su jardín sí, privado, ¿no? exactamente. Y a algunos les gustaban y a algunos no. Claro. Y la verdad que ella coqueteaba muchísimo para hacerlos venir. Y bueno, una de las cosas que cuento es, bueno, este como desencuentro que ella tiene con von Keyserling, que era una súper celebridad de su tiempo y al Ujú. que ella le escribió unas cartas como tus textos me vuelven, o sea, me hacen volar, me hacen sentir cosas que nunca sentí. Bueno, la cosa es que von Keyserling se toma el barco, llega a Buenos Aires, se va al hotel que ella le pagaba y Victoria no le interesa. Claro. Y el tipo no lo puede entender, ella se tiene que escapar directamente de la... Bueno, ella vive esta situación de no es no, o de solo sí es sí. En ese momento, bueno, en total soledad, a la vez, bueno, no, porque tiene la soledad de su diario, donde también nos vamos enterando de otras cosas, de otros avances. Eh, pero bueno, me parece justamente como que el feminismo lo hacemos como entre tantas mujeres de tantas eras, que como no nos vamos a quedar con este feminismo puritano y que tiene tantos fallos o que vamos a corregir, que me parece que vale la pena como convocar a estas mujeres increíbles y aprender de Sin ellas. duda. Y cuentas muchas relaciones, algunas muy complejas como Druid de la Rochelle, Sí. otras fallidas como Malraux, ¿no? Lo que quizá yo eche en falta es el espejo invertido de su hermana Silvina, ¿no? Mm. Porque no deja de ser también una grandísima escritora, una animadora cultural junto con Victoria, parte neurálgica de Sur, pero una mujer sistemáticamente engañada por Bioy, pública y notoriamente, porque era su pareja, ¿no? Bueno, ¿Renunciaste a eso? ¿No te importó? Estoy diciendo una gran tontería. no, para nada. Me parece que ellos eh, tenían un Una, acuerdo. era obvio, claro. Él siempre fue un playboy y ella era una playgirl a su manera, porque ella le gustaban las chicas. Exacto. Y la verdad que sus affairs iban por otro lado, sus intereses iban por otro lado, y me parece que hasta ella no sufría por No, era estas un acuerdo situaciones. entre dos adultos libres maravilloso en Sí, realidad, sí, ¿no? y me parece también como tenían una actitud muy aristocrática, o sea, incluso, no sé, hay veces como que justamente como la clase alta y la clase baja como que comparten un nivel de perversión a veces. Por ejemplo, no sé, ella viaja con su prima y con Bioy y están juntos los tres y la prima queda loca y ellos no, ellos quedan encantados. Como que les divertía un poco también ese otro como aspecto como más incestuoso. Me parece que, no sé, eran como personas de otro tiempo y también como inspiradas bueno, por tantos relatos como, no sé, no sé si como de los libertinos del siglo XVIII, pero sí no sé, les importaba muchísimo su libertad y su libertad creativa y
y me parece que no eran personas puritanas. Con el gran contraste de Borges, que era prácticamente asexuado además, ¿no? No, bueno, él no es que era sexuado, lo que pasa es que él se enamoraba todo el tiempo. Claro, pero con un nivel de pureza. Bueno, ¿no? pero Sí, tenía muchos problemitas, claro. como Bueno, pobrecito. no Un es tanto el amor. tema porque no está en Bad Hombres y es No, pero ya va a venir ese tema, ya va a Sí, venir. claro. Me interesa un montón. Lo seguiremos hablando, pero volviendo al libro, creo que también lo que haces, retiro la palabra denuncia, pero sí es cuestionar y discutir el rol de de la víctima o la preeminencia que tiene el papel de víctima en la sociedad contemporánea, ¿no? Como si todo el mundo deseara ser víctima, que es algo un poco raro y en el fondo cuestionas o discutes ese papel. ¿Estarías? Mm, Mira, lo de la víctima ya, de hecho después me di cuenta que aparecía en las teorías salvajes como la sintaxis espacial de la víctima, como que hay una dignidad especial, no sé, me parece que como en un mundo donde todo fluye, donde todo es intercambio, donde digamos, como prima esta horizontalidad y justamente es difícil como encontrar figuras de autoridad o justamente el estatus de la verdad está permanentemente siendo cuestionado. Me parece que tendemos a buscar, a crear nuestras propias religiones seculares. Y en un punto creo que este feminismo tuvo que ver con esta creación colectiva de algo por el estilo, porque yo le encuentro como muchos ribetes del culto mariano a esta situación de una mujer que está contando yo sufro, y digamos cómo se vuelve como inapelable y digamos, cómo tiene como la belleza de una diva que te irradia de luz también ese sufrimiento, como en el culto de María. Me parece que también como la emergencia de estas castas sacerdotales que te empiezan a decir, bueno, si vos no haces las cosas de esta manera, sos alguien que digamos, que no está iluminado por la buena nueva del feminismo, te has quedado en el pasado. Como tenés como que empezar a hablar de otra manera, como digamos, atravesar un proceso iniciático de bautismo para entrar como con los bienaventurados del feminismo. Me parece que tiene que ver también con el rol un poco de Torquemada que ejerció Íñigo como gran feminista sacerdotal y obviamente lo que vemos es, claro, qué es lo que pasa cuando cae la sotana. Y me parece que bueno, que es interesante ver cómo se organizan estas narrativas colectivas y cómo aparecen estas religiones y que también explican por qué hay ciertas cosas de las que no puedes hablar, así como también hay misterios, no sé, como los de la Trinidad, por ejemplo, que son cosas que no se cuestionan. Bueno, de la misma manera, Yo te creo, hermana, también apareció como nimbado por esta especie de nueva ley, como una iluminación que venía a salvarnos. Con dos Y derivados. donde hay un pecado original. Claro. Este pecado original que todos los hombres son violadores, por ejemplo. Sí, que tenemos los hombres por el simple Que hecho de tienen los serlo, hombres ¿no? por el ser, sí, y del cual se tienen que limpiar. Claro. Hay dos derivadas. Una, que estas denuncias rompen vidas quizá de manera irreparable, y a ti eso te preocupa, y algunas de las historias que cuentas, porque algunos de los personajes de tu novela logran rehacer su vida y hay algún tipo de justicia después de que se demuestra que las acusaciones son falsas o lo que sea, pero otros quedan destruidos para siempre y quedan como unos parias alejados de la tribu, de la sociedad, del clan al que pertenecen, ¿no? Sí, y hay otros que no están dentro de mi libro, pero cuyos casos conocí y estudié porque pensaba ponerlos, pero como al final no fui involucrada personalmente, como decidí recortar, que quedaron, no sé, deprimidos. Por ejemplo, la cancelación que sufrió Junot Díaz, bueno, él por mucho tiempo no podía escribir. Y cuando incluso hubo un proceso judicial, apareció que, bueno, la chica que lo había acusado, lo acusaba de haberle dado un beso. Pero bueno, ¿dónde fue el beso? El beso fue en la mejilla, pero nadie me preguntó dónde había sido el beso. Bueno, o sea, no se entiende realmente cuál es el abuso.
Digamos, ¿y por qué pasó esto? Y bueno, o sea, podríamos como analizar por qué pasó. De hecho, bueno, yo puedo tener una teoría, pero sí me parece como, no sé, que es difícil como simplemente ignorar ese sufrimiento una vez que lo conoces. Claro. Por ejemplo, a mí, digamos, se me dio esta situación por investigar este libro, es que lo conocí, entonces no podía no mirarlo. Tu teoría yo creo que se parece bastante a el policía que habla con el académico francés, ¿no? La idea de que hay también un intento de renovación en las élites, hay mucha creación universitaria y mucha, digamos, carga curricular creciente, pero muy pocos puestos destacados, y es una forma de limpiar las cúpulas y intentar acceder, ¿no? En cierto sentido. Bueno, sí, creo que hay como un ribete darwinista dentro de todos estos procesos cancelatorios. Me parece que a veces hay gente con la que no puedes como competir de ninguna manera, como por ejemplo el académico francés, y que la única forma es sacarlo sacarlo totalmente del paisaje. Y no sé, me parece que también con Juno tuvo que ver algo así. De hecho, una de las chicas que también lo había acusado de gritarle durante una lecture, que si eres dominicano, te imaginas, los dominicanos son una dulzura de personas. Bueno, es muy difícil imaginártelo gritando, pero incluso cuando apareció la grabación de que él no le había gritado a nadie, bueno, como se genera tanta tensión cuando hay una acusación, bueno, no es tanta la tensión que generás cuando no, en realidad no pasó nada, no tiene el morbo, la desmentida, como para volverse viral, entonces nadie se entera. Y esta chica había comentado que había que hacer un parricidio como old school y que había que cargarse justamente como al latino, digamos, como al único latino que había sido súper exitoso en Estados Unidos. Decías, la construcción de una nueva religión, ¿no? Y los códigos que toma de las religiones establecidas para construir este culto. Pero eso desmiente en cierto sentido la gran teoría de Camille Paglia, que lo que dice es más bien la fuerza de la mujer es tan brutal porque es la único ser capaz de dar vida, que la cultura y la opresión y el patriarcado lo ha construido el hombre porque no puede lidiar con esa fuerza primigenia tan brutal, ¿no? Y aquí al cosificar así a las mujeres en realidad se le está quitando su fuerza, ¿no? Su poder brutal. Bueno, me gusta mucho tu teoría porque podríamos estar de acuerdo, por ejemplo, en que este feminismo woke, radicalizado, etcétera, que ha sido efectivamente como cooptado por los partidos políticos, al final del día ha terminado siendo un instrumento para la protección de estos hombres. No digo solamente por el caso de Íñigo, pero porque parece como justamente la pátina de virtud que permite que no solamente que cometan ciertos excesos, sino que, digamos, no se les discuta ciertos temas, que los temas como más virtuosos les pertenezcan, que no le pueden pertenecer a nadie más y que ellos puedan como poder enarbolar esta superioridad moral que parece que los distingue. Me parece como que esa creación de distinción también es problemática y tiene que ver con mantener un machismo de base que utiliza las banderas del feminismo cuando le conviene. Con otro agravante quizá, y es que no deja de ser una burbuja, por muy grande que sea, y la sociedad en su conjunto va por otros corredores, quizá mucho más cercanos a la biología o a la ciencia, y lo vemos en cómo la ley del péndulo va de regreso, y quizá eso explica el triunfo de Trump, el rechazo a esta ideología woke, que el feminismo radical sería su símbolo más notorio, o el triunfo de Milei, o ese regreso de un péndulo a otro lugar, ¿no? Para mí el triunfo de Milei tiene que ver con que realmente el ciclo del kirchnerismo estaba cerrado. Fueron más de 25 años y realmente se estaban turnando. Eran como las mismas personas como del gabinete de Néstor, digamos, que aparece en 2003, son las personas que están como luchando por la presidencia el año pasado. Entonces me parece que hubo como un cansancio muy, muy fuerte con esa manera de hacer política y eso fue como fundamental para
para el triunfo de Milei, y por otra parte creo que Milei jugó muy bien sus cartas porque nada, no imaginamos que, sabiendo que él había recibido dinero de los peronistas, no sabíamos que luego se iba a traicionar a los dos partidos con los que estaba, digamos, compitiendo. Entonces, bueno, se manejó de una manera muy astuta y ahora está haciendo como este alarde de fuerza, de maltrato a periodistas, etcétera, porque tiene que ver con la manera en la que los argentinos entienden el poder. Él necesita hacer como esta jactancia de hombre fuerte, de machote. Para imponer sus tesis o asentar su No, gobierno. porque es muy débil en el Congreso y también porque es la manera en la que Cristina Kirchner entrenó a la gente en los últimos 20 años de qué es el poder. Entonces cualquiera que tiene una actitud un poco más tranquila, tipo Mauricio Macri, es visto como un débil. Claro, o Patricia Bullrich, que era la otra alternativa. Bueno, ¿no? claro, exacto. Como a pesar de que ella tenía más como el perfil de una mujer dura, me parece como, bueno, nada, que tuvo una campaña muy especialmente mala y que, bueno, digamos, Milei pudo encarnar con mucha más fuerza esta idea del cambio y ella quedó como rezagada, aunque rápidamente hicieron un pacto y ella se sumó al gobierno Por de él. supuesto. Entiendo que el código argentino es distinto y tiene que ver con una idiosincrasia de la forma de entender el poder, y al meter mi hipótesis woke se desmorona y me da gusto que me lo aclares, por supuesto. En cambio, quizá en Estados Unidos sí sea algo de revancha de ley del péndulo, ¿no? Bueno, ahí me parece que es súper interesante que Kamala en ningún momento, viste, que hizo campaña como feminista. La palabra no se usó. Hillary sí había usado eso. Me parece que ella como intentó apoyarse dentro de esta creencia de que, bueno, de que estas categorías raciales efectivamente tenían una realidad concreta en seres humanos que respondían a ellas y se identificaban como tales, pero que claramente, o sea, no solamente el feminismo, sino más bien como todo lo que rodea a lo woke, donde al final del día la mujer queda desdibujada, porque si vos ves como esas escenas demócratas donde nadie puede decir que es una mujer, donde con tanta ligereza tipo se asume que sí, que está perfecto que las personas transgénero tengan que competir con mujeres o digamos como directamente dejarlas afuera de los deportes, me parece que es como todo lo contrario de estar escuchando a estas mujeres que vienen sin privilegios, etcétera. Como que de pronto hay algo como muy fuerte del discurso transgénero que también resultó intolerable para los norteamericanos, porque tiene que ver con la manera en la que empezó a aparecer en las escuelas. Yo veo un montón de americanos que se van de Estados Unidos porque no quieren que los hijos estudien en las escuelas públicas por esta prevalencia de este discurso. Entonces me parece que no es tanto la cuestión del feminismo, sino todo lo que rodeó a lo woke, donde las mujeres son vistas como una minoría, lo cual es una falacia, porque las mujeres no somos una minoría, de hecho somos te diría una mayoría fáctica. Obviamente, claro. Entonces, ahí donde las mujeres, como donde la ideología de la mujer tiene que además como cerrar en un extraño rompecabezas con la ideología transgénero y con la ideología de los morochos y con la gente marrón y con todos los colores, bueno, es como realmente era una salsa que no le cerraba a nadie, que era muy difícil de vivir, pero que tampoco, digamos, como se volvía como muy sostenible, ni siquiera teóricamente. Así que me parece que sí, que bueno, los grandes derrotados han sido las universidades y Judith Butler. Que estaba ideológica e intelectualmente derrotada por Camille Paglia antes de empezar la batalla, ¿no? No, y que además decía cosas como, perdona, no, que como que tenía que haber jardines para niños trans. O sea, imaginando que realmente a los 4 años niños iban a pensar en el sexo en esos términos, en los términos en los que pensaban los llevar adultos. la teoría al delirio y generar guetos, y además. con un peligro brutal, ¿no? Podríamos seguir hablando horas. Sí. Hay mil cosas que lamentablemente dejo fuera de esta conversación y lo siento de verdad, pero ha sido muy, muy agradable, Paula.
Y solo te quería pedir una última pregunta por fuera de la conversación en sí, que le hago a todos los invitados. Entiendo que es simplificadora y un poco ridícula, pero que al final, entre todos, estamos construyendo una especie de biblioteca para el programa Contrapuntos. Y te quería pedir que le recomendaras a la audiencia un libro que no pueden dejar de leer en su vida. Bueno, para mí ese libro es Pálido Fuego, que es una novela de Vladimir Nabokov que yo amo, que es sumamente divertida y que tiene algo que, bueno, para mí es afrodisíaco, te diría, que es un narrador en el que no puedes confiar. Está este profesor que está leyendo el poema de John Shade, que es este poeta norteamericano. Todo transcurre en un campus y él hace su propia interpretación, y el libro, digamos, contiene tanto el poema como la interpretación, y bueno, es muy divertido. Nabokov por Pola. Sí. Muchas gracias. Gracias.